Hola chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Hoy vamos a repasar un tema súper interesante que es la influencia social. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que influye sobre nuestros actos? Y vamos a ver tres conceptos importantes como es la normalización, la conformidad y la obediencia. Vamos a empezar con lo que es una norma social. ¿Cómo surgen las normas sociales? Una norma social, bien como tenemos acá, nos dice que es una manera de pensar, sentir o comportarse aceptada de manera general y percibida como adecuada. Es eh, tal cual como dice acá, una manera de pensar y se va regulando entre sus miembros, ¿sí? Yo ahora les voy a poner más en detalle. Se va regulando entre sus miembros y se va elaborando entre todos mediante la influencia recíproca. La influencia social está relacionado con esos procesos de acuerdo o desacuerdo respecto de estas normas sociales que vemos acá. O sea, un grupo de individuos se juntan, ven qué es lo que es lo adecuado como para vivir juntos, para poner las bases, sentar las reglas de cómo convivir, y luego la influencia social tiene que ver directamente con esos procesos de acuerdo o desacuerdo respecto de esas normas. Vamos a ver cuáles son las tres fuentes de influencia social. ¿Qué es lo que influye para que esto se dé? La primera y una de las más simples que conocemos es la influencia interpersonal, que es la comunicación cara a cara. La influencia es recíproca y se produce en grupos pequeños. Por ejemplo, una relación de pareja, la familia, la escuela, los amigos. Por ejemplo, vendedores y publicitarios, vos vas al mercado o vas a algún negocio y el vendedor te trata de influenciar, habla con vos, te muestra su producto para que vos lo compres, trata de decidir por vos o que vos tomes la decisión de acuerdo a lo que él está tratando de influenciarte. Entonces, esta es la influencia interpersonal que se da entre las personas siempre en un grupo más bien pequeño y es recíproco. Si el vendedor, por ejemplo, me está mostrando un celular y a mí no me está gustando, porque no me gusta la forma, me parece muy grotesco, él me está dando todas las características recopadas de ese celular y yo con mi lenguaje corporal estoy mostrando que no me está interesando, ¿sí? Ahí hay influencia recíproca y él se da cuenta enseguida que si él me quiere vender un celular me tiene que mostrar otro, así que saca de la galera otro que es más acorde a lo que me interesa. Si el otro me parecía grotesco, me va a mostrar este otro que es más afinado, más de otro color, con otros detalles y según como yo voy reaccionando, él va a ir viendo de qué celular va a tratar de lograr que yo compre. Esa es la influencia interpersonal. Después está la persuasión, que se da cuando un comunicador intenta influir sobre una determinada audiencia, un público. Por ejemplo, una charla, una conferencia universitaria, un acto político, y la comunicación es más unidireccional, o sea que va en una sola dirección. Después tenemos una influencia súper poderosa, chicos, esto sí que es re poderoso, y es la influencia de los medios audiovisuales. Es enorme y no hay contacto entre el emisor y el receptor porque yo prendo el televisor y estoy viendo un canal de noticias y está ahí el periodista y está hablando, me está contando, me está mostrando toda la situación y yo no tengo contacto con él, pero me estoy influenciando enormemente por lo que me está diciendo. El contacto entonces se da únicamente mediante las pantallas. Esas son las tres fuentes de influencia social. Pero tenemos tres tipos o tres modalidades de influencia social. Y llegamos entonces a la parte donde vemos cómo se da la influencia social en un grupo. La primera forma de influencia social es la normalización. ¿Qué es la normalización? En situaciones sociales ambiguas o donde no existe un marco de referencia, la influencia recíproca de los miembros de un grupo hace que estos elaboren una norma para poder afrontar la situación nueva. Dijimos que la norma social son esas reglas que establecen las personas que están en un grupo para poder convivir mejor. Pero a veces suceden cosas que
hacen de que las personas tengan que juntarse y decir, hey, tenemos que elaborar algo nuevo, una norma. Esto escapa a nuestra forma de convivencia. Y entonces tenemos que elaborar una nueva norma, tenemos que normalizar algo. Por ejemplo, y me pareció muy actual, estamos en una pandemia, la pandemia del COVID-19, donde no había prácticamente marco de referencia. Lo más parecido que encontré es una decisión que se tomó con la gripe A en 2009. Ustedes capaz eran muy chiquitos. Se dio cerca de las vacaciones de julio. La cuestión es que más o menos unas 3 semanas antes de las vacaciones de julio, como la gripe A estaba bastante difundida en nuestro país, se tomó la decisión de suspender por completo las clases, suspender todo tipo de reuniones, que la gente no se amontone. Y así fue, suspendieron las clases, no habían iglesias, no habían clubes, y después cuando empezaron a levantar las prohibiciones, por ejemplo, para ir al cine, tenías que entrar de a grupos pequeños y no tenías que sentarte cerca de otras personas. Entonces, si vos ibas con tu familia o tus amigos, decían, bueno, ¿cuántos son? No podía ser un grupo más grande que 10 u 11. Y tenías que sentarte en un lado de la sala del cine y en el medio otro grupo y así. Entonces, eso es lo más parecido a lo que estamos viviendo ahora. La cuestión es que ahora se procedió a crear normas totalmente nuevas. Ustedes verán que, por ejemplo, para ir al supermercado tenés que esperar, no pueden entrar más de cierta cantidad de personas, todos tienen que salir con barbijos o cubrebocas para hacer las compras en los supermercados, para el pago de perdón, para el pago de boletas de servicio. La tos me agarró fuerte. No tengo COVID, no se preocupen. Es por número de documento, por el cobro también de haberes. La circulación por la calle tiene horarios. Todo cosas nuevas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Se tuvo que juntar un grupo de personas para normalizar, para crear una norma donde antes no la había. ¿Para qué? Para poder afrontar la nueva situación. Otra forma, la segunda forma o modalidad de influencia social es la conformidad. Chicos, esto es re interesante. Se caracteriza por la existencia de una norma dominante y su aceptación incondicional por parte de los individuos. Esta puede ser en forma de sumisión o aceptación. A menudo las personas cambian sus juicios o acciones por presiones de otros. Entonces, yo me conformo a la norma de otra persona. Alguien dice A y yo termino haciendo A. ¿Cómo puede ser esto? Hay muchas formas de conformidad y vamos a conocer las 4 formas de conformidad. Y a medida que se los voy explicando, le voy a ir poniendo algunos ejemplos. Por ejemplo, tipos de conformidad. La primera es la interiorización, donde hay un cambio en el plano público y privado. Por ejemplo, vienen un grupo de amigas y me dicen, che, Grace, vamos al bowling, vamos a pasar re lindo, una juntada de chicas, ¿sí? Y yo no tengo ganas de ir, tengo ganas de quedarme en mi casa, al lado de mi cocina de leña, tomarme una chocolatada y leer un libro. Y no tengo ganas de ir, pero me insisten, me dicen, dale, dale, Grace, no seas mala onda, anda con nosotros, la vamos a pasar re bien. Bueno, está bien, voy con ustedes, chicas. Me cambio, voy al bowling y finalmente la termino pasando re bien. Estoy re contenta de haber ido, me reí un montón, me divertí un montón, hice unos cuantos strike, o sea, me lucí. Y ni pensé que le iba a pasar tan bien y la pasé hermoso. O sea que hubo un cambio en el plano público y en el plano privado. De las dos formas. Porque le dije, chicas, la verdad que lo pasé re bien. Y lo digo de corazón. Me convencieron. Pienso cuando salgo de ese bowling, qué bueno que les hice caso a las chicas y que fui a ese bowling a jugar y la pasé re bien. Segunda, complacencia. Cambio en el plano público, pero no en el privado. Complacer. ¿Escucharon esa palabra? Ay, le di el gusto, la complací. Nuevamente, el mismo ejemplo, ¿sí? Yo estoy
acá con planes de quedarme al lado de mi cocina de leña, hace mucho frío, llueve, tengo ganas de hacer una chocolatada y leer un libro, tengo ganas de estar en pijamas y tranquila en mi casa. Y mis amigas me dicen, dale Grace, vamos al bowling, lo vamos a pasar re bien, hace mucho que no salimos y una de las chicas cumplió años, dale, vamos a festejarle y bueno, voy, les doy el gusto, ¿sí? Voy y estoy ahí en el bowling, sonrío, todo, pero cuando vuelvo a mi casa digo, me hubiera quedado acá al lado de la cocina de leña. Y en el plano público, ¿sí? Cambié porque fui, ¿sí? Fui con las chicas, les di el gusto, pero en el privado sigo pensando que hubiera sido mejor quedarme al lado de la cocina de leña con mi taza de chocolatada de mi libro, ¿sí? Eso es complacencia. Cuando yo cambié para darle el gusto a otros y en el fondo yo no estoy contenta con eso, no estoy convencida. Lo hice solamente para darles el gusto. La tercera es conversión, que hay cambio en el plano privado, pero no en el público. Y este es muy gracioso porque hay algunas personas que, por ejemplo, se hacen de rogar, ¿no? Me dicen, dale, Grace, vamos al bowling. No, chicas, no, en serio, no, me quiero quedar en mi casa, qué sé yo, tengo cosas que hacer, les pongo excusas. Dale, Grace, no seas mala onda, vamos. Ay, bueno, chicas, pero yo tenía un montón de cosas que hacer en mi casa, ¿no? Y me voy medio mufada al bowling, así medio cara larga, me río, ¿no? Porque pasan un montón de cosas re interesantes, comemos rico, me va bastante bien con el bowling. Y cuando dice, y Grace, ¿qué tal te pareció? ¿Viste que no estuvo tan malo? Y yo solo de orgullosa digo, sí, pero hubiera sido mejor que me quede en mi casa. O sea, cambié en el plano privado, porque, perdón, en el plano privado yo en el fondo la pasé re bien, ¿sí? Pero no les quiero dar el gusto a las chicas decir que la idea de ellas estuvo mejor y no la mía. Así que en el público digo, no, la verdad que hubiera sido mejor que yo me quede en mi casa al lado de la cocina de leña. Esto es un poco infantil, pero suele pasar, ¿no? Cambio en el plano privado, pero no en el público. Y después tenemos la cuarta forma de conformidad, que es re interesante. No se produce cambio en ninguno de los dos planos. Yo tengo ganas de estar al lado de la cocina leña, con mi chocolatada, con mi libro, en pantuflas y en pijamas, y mis amigas me dicen, dale Grace, vamos al bowling, y yo les digo, no chicas, les agradezco mucho, pero realmente esta vez paso, la próxima seguro que voy con ustedes, pero esta vez no. Dale Grace, no seas mala onda. Sí, pero no, y no me voy, y me quedo, y no hay manera de hacerme cambiar de opinión, y me quedo al lado de la cocina de leña con mi chocolatada y digo, qué buena elección, qué hermoso que estoy pasando acá en calma, en tranquilidad, afuera es un frío, está lloviendo, yo digo, qué hermoso que estoy acá al lado de mi cocina de leña y nadie me corrió de mi eje, ¿sí? Eso es independencia. Las personas que transitan esta forma de conformidad por lo general son muy asertivas, son personas muy seguras de sí mismas. Es realmente una postura muy interesante a considerar. ¿Qué factores influyen en la conformidad? Bueno, acá tenemos los psicólogos del siglo pasado, 1951, Solomon Asch hizo un experimento súper interesante. Chicos, el siglo pasado se hicieron todo tipo de experimentos, algunos eran bastante turbios, pero este no estaba tan turbio, este estaba bastante bueno. Y este psicólogo dijo, a ver, por qué pasa que las personas cambian de opinión aunque se dan cuenta que están en lo cierto y no se mantienen en la suya? Así que lo que hizo es, les voy a dejar un video para que ustedes lo vean. No se me vayan a reír de la moda, pues yo los vi, yo me maté de risa, porque es bien moda de 1950. Las camisas, los peinados, está re bueno. No les voy a, no les quiero, ¿cómo es? Spoilear el videíto, pero les voy a contar más o menos, ¿sí? Cómo fue. Él ponía llamó a varios para que participen, entonces tenía en un grupo de personas, tenía una persona que era el ingenuo, que no sabía nada de qué se trataba el experimento, y tenía 4 cómplices. Entonces ponía algo en el pizarrón donde tenían que hacer una elección según unas líneas, tenían que comparar unas líneas y decir
cuál era la línea que se asemejaba más al modelo. Y entonces todos iban diciendo uno después del otro las respuestas. Y en un momento se empezaron a equivocar adrede, a propósito. Y la persona eh, que estaba siendo, digamos, estudiada, se veía como sus compañeros se equivocaban y por miedo a no ser aceptado, decía la respuesta errónea. Y era re interesante cómo esto iba variando, depende algunos factores que después lo van a ver en el video. Pero la conclusión fue la siguiente. ¿Qué hace de que una persona se conforme o no? ¿Sí? Se adapte, se amolde al grupo. Primer factor, el tamaño del grupo. No es igual oponerse a un grupo pequeño de amigos que a un grupo grande, ¿sí? Si un grupo chico me dice, dale Grace, vamos al bowling, capaz que es más fácil decir, no, chicas, me quedo, que si un grupo re grande, están todas mis amigas y solo falto yo, ay, es más difícil decir, no, la verdad que me quedo. Cuando el grupo es más grande, es más difícil mantenerse en su postura. La presencia de un aliado. Si hay una persona que discrepa respecto al grupo, es más probable la no conformidad. Imagínense el mismo ejemplo, ¿no? Están mi grupo de amigas y una dice, ay no, chicas, yo tampoco puedo ir porque yo tengo un compromiso, no tengo a alguien quien me cuide los nenes. Ah, listo, ya tengo otra, ¿viste? No, no, yo tampoco puedo ir. Sí, si hay una persona que discrepa respecto al grupo, es más fácil o es más probable que la persona no se conforme. La dificultad de la prueba. Si hay una prueba muy difícil y el sujeto no está seguro, tiende a apoyarse en la mayoría o en lo que la mayoría del grupo opina, cuando no está muy seguro. Y después tenemos la respuesta en público o en privado. Si al sujeto se le pide una respuesta en público, es más difícil mantenerse en su postura. En cambio, si dice, bueno, chicas, nos vamos a juntar, cada uno mande un mensaje privado a la organizadora del evento, si va a ir o no va a ir. Si la respuesta es en privado, es más fácil que la persona se mantenga en su postura y la conformidad entonces disminuye significativamente. Ahora ustedes se estarán preguntando, a ver, ¿por qué se conforman las personas? ¿Por qué cambian de postura? ¿Por qué ceden frente a la presión de otros? Bueno, esto es re interesante, chicos. Hay dos explicaciones para esto. La primera explicación es por conformación normativa. Estas personas, las que se conforman, las que ceden frente a los otros, cuando es por conformación normativa, es porque desean ser aceptadas y formar parte de un grupo. Quieren encajar en el grupo, lo que más quieren es eso y son muy sensibles al rechazo. Esto se suele dar muchísimo, especialmente en ciertas edades. En la adolescencia se da mucho porque, ¿se acuerdan que habíamos hablado acerca de la socialización? El grupo de pares es súper importante porque se está conformando la personalidad, se está dando lo que es la identificación y es un momento del crecimiento muy importante, así que es muy frecuente que en la adolescencia se dé la conformación normativa, que vos cedas a la presión solamente para ser aceptado en un grupo, encajar dentro del grupo, y lo último que querés es el rechazo. Otra razón por la cual se conforman las personas es la conformación informativa. La persona desea estar correctamente informada y cree que el grupo sabe más que él. O sea, un grupo dice algo y vos no estás muy seguro. Estás seguro, si el grupo dice A y vos pensás B, si tu conformación es informativa, lo que vos pensás es, y sí, la mayoría debe tener la razón. Deben, digamos, tener la información correcta. O sea que esta persona se apoya en la opinión del grupo porque desconfía de sus propias habilidades. Hay muchas personas que miran lo que hace el grupo y lo que el grupo hace, bueno, por algo lo hace. Y lo que yo pienso, y no, lo que yo hago no sirve de nada. Lo que a mí me pareció re interesante de estas dos razones por las que se conforman las personas, lo puse acá, chicos, fíjense, autoestima. Esto tiene mucho que ver, muchísimo que ver. Cuando tu autoestima es baja, vos vas a hacer cualquier cosa con tal de encajar en un grupo, vas a tener muchísimo miedo al rechazo.
Otra cosa, cuando tu autoestima es baja, vos desconfías de vos mismo, de tus propias habilidades, de tus propias capacidades y vas a pensar siempre que los otros tienen la razón o que los otros son más inteligentes que vos o que los otros saben más. Entonces, está muy interesante como para reflexionar acá. La tercera modalidad de la influencia social. Dijimos, ¿se acuerdan? La primera, normalización. La 2, conformidad. Y vamos ahora con la 3, que es obediencia. La influencia ejercida por las órdenes directas de una autoridad legítima para modificar la conducta de uno o varios individuos. O sea, hay una orden acá. No es que yo puedo elegir ir o no ir. No es lo mismo que las chicas que me invitan a ir al bowling, que mi jefe que me dice, Grace, tenemos una reunión tal día, a tal hora, y yo no puedo decir, no, no tengo ganas, quiero quedarme al lado de la cocina, leña. No puedo decirle eso a mi jefe. Sí, señor, les tengo que decir, por supuesto, ahí voy a estar. Difiere de la conformidad, ¿por qué? Porque en esta, o sea, en la conformidad, la influencia se da entre pares. O sea, mis amigas son pares conmigo. Dicen, dale, Grace, vamos al bowling, va a pasar bien. Son mis pares y yo les puedo decir sí o no. En cambio, en la obediencia existen jerarquías. O sea, yo estoy en un nivel y mi jefe está en otro. Mi jefe está en un nivel más alto que el mío y la influencia es lineal, me baja línea. Tal día hay una reunión. O sea, sí señor, por supuesto, ahí voy a estar. Es de una autoridad que baja las órdenes a un subalterno. En el caso que estoy poniendo ahora, la autoridad es el director y el subalterno soy yo. Yo estoy debajo de sus órdenes. Otro experimento. Este experimento es re interesante y nuevamente les voy a poner el enlace para que puedan verlo en su, ¿cómo es? En su versión original. Este se dio en la Universidad de Yale en 1974 con el psicólogo Stanley Milgram. ¿Qué es lo que hizo? Reclutó a personas de diversa edad y condiciones sociales a quienes le informó que el objetivo de estudio era la influencia del castigo sobre el aprendizaje. Se presentaron una cierta cantidad de individuos. En este experimento participaban 2 sujetos en cada sesión. A uno se le asignaba el papel de profesor, que era el sujeto ingenuo, el que no tenía ni idea lo que estaba pasando, y otro era el alumno, este era cómplice, ¿sí? Entonces, habían 2 aulas o 2 recintos donde a uno entraba el que era el profesor y miraba a través de un vidrio o, digamos, se veía al lado que había un alumno que iba a aprender algo, ¿no? El papel del profesor consistía en decir una lista de palabras, por ejemplo, cielo, azul, lluvia, paraguas, león salvaje, y el alumno debía memorizar mientras permanecía atado a una silla electrificada en un cuarto separado. La silla tenía electrodos que le iban a dar choques eléctricas a ese pobre alumno. Después el profesor repetía una palabra, azul, por ejemplo, y le preguntaba cuál estaba asociada, por ejemplo, mar, cielo, ojos, etc. Si el alumno cometía errores, lo que hacía de vez en cuando, por orden del experimentador, o sea, de Stanley Milgram, ¿sí? Le decía a propósito que se equivoque, la consigna era que el profesor tenía que aplicarle descargas eléctricas al alumno. ¿Sí? La primera vez que se equivocaba, descarga eléctrica, choque eléctrico, ¿sí? Que arrancaba en los 15 voltios y la siguiente que se equivocaba le daba más voltaje, más voltaje, más voltaje hasta llegar a los 450 voltios. O sea, chicos, imagínense esto es terrible. Está el chico del otro lado y está el sujeto, digamos, que está haciendo de profesor, que no sabe nada. Él no sabe que en realidad ese alumno que estaba del otro lado no recibía la descarga eléctrica. Era un actor, estaba actuando como ¡ah! Gritaba así cuando le daba la patada eléctrica, pero no pasaba nada, no recibía en verdad las patadas eléctricas, ¿sí? Quédense tranquilos que no recibía el choque eléctrico. Lo que sí tenía era grabaciones de sufrimiento, de gritos atroces, como alguien que en serio sería pateado por 450 voltios. Y el profesor, ¿sí? O el que hacía de profesor, creía en serio que las descargas eran auténticas, porque le habían mostrado cómo habían atado al alumno unos electrodos en las manos.
¿Qué es lo que pasó? El experimentador, o sea, este psicólogo, entraba junto con el profesor o el voluntario, y entonces le decía, bueno, empezá la prueba. Y el alumno, que era cómplice, se equivocaba. Entonces el psicólogo este le decía, bueno, dale, aplicarle las patadas. Y bueno, le aplicaba los voltios y escuchaba los gritos del otro lado. Y así en incremento. ¿Qué es lo que le parece a ustedes que pasó? Antes de hacer este experimento, el psicólogo habló con psiquiatras y los psiquiatras le dijeron lo siguiente. Le dijeron 40 psiquiatras, fíjense la cantidad de profesionales que pensaron, eran hipótesis, ¿no? Hicieron esta predicción, dijeron, mira, Stanley, nos parece a nosotros que solo 4% va a seguir torturando a la víctima a 300 voltios y un 1% aplicaría la descarga más alta. No creemos que las personas van a ir más allá porque es terrible esto, ver cómo está sufriendo alguien del otro lado. Bueno, Stanley dijo, vamos a ver. Stanley Milgram dijo, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y Milgram descubrió que, esto es increíble, chicos, 65% de los voluntarios mostró una obediencia total y continuó hasta los 450 voltios. O sea que hasta el final, aunque el del otro lado escuchaban gritos y clemencia, que por favor tengo un problema en el corazón, les seguían aplicando las patadas hasta llegar a los 450 voltios. Esto es espeluznante. Aunque algunos mostraban preocupación por el alumno, ¿sí? Porque lo miraban a Milgram como diciendo, no, pará, no quiero seguir, no, pobre tipo. Siguieron igual obedeciendo y cediendo a la influencia social del psicólogo. Algo muy interesante a tener en cuenta era que estos sujetos no eran sádicos, eran personas normales, estaban actuando condicionados por la situación. Y existe un paralelismo entre la conducta de estos sujetos y quienes en tiempos de guerra o de paz son capaces de obedecer órdenes irracionales y asesinar a personas desarmadas o a ser muy muy agresivos con otros solamente por seguir lo que otros le dicen que tienen que seguir. O sea, esto es sumamente interesante desde el punto de vista sociológico, cómo una persona que en situaciones normales jamás le infligiría este tipo de dolor o daño en otro, solamente porque están obedeciendo, porque sienten la necesidad o el compromiso de obedecer a otro, siguen aplicando la violencia hasta llegar a resultados terribles. Bueno, después se le decía que no, después se lo dejó tranquilo, ¿no? Que en realidad era un experimento, que no recibía las patadas eléctricas, bueno, para su alivio, ¿no? Pero igualmente es interesante ver esto. Ahora, vemos que el 65% obedeció, ¿sí? Y llegó hasta los 450 voltios. Pero hubo un porcentaje que no obedeció. Y Milgram decidió trabajar un poquito con estas variables para ver cuándo aumenta o disminuye la obediencia. ¿Qué factores son los que influyen en la obediencia a la autoridad? La primera o el primer factor es la cercanía de la víctima y el ejecutor de las descargas. Cuanto más lejos de la víctima, mayor obediencia. Cuanto más cerca estaba, aumentaba la obediencia. Cuanto más lejos estaba de la víctima, o sea, cuando él sentía que la víctima estaba lejos y no podía escuchar los gritos directamente, obedecía más. Por otro lado, cuanto más cerca estaba, acá se me olvidó poner, cuanto más cerca estaba el ejecutor de las descargas, o sea, la autoridad que le decía, aplicarle los voltios, ¿sí? Tengan eso en cuenta, chicos, que a mí se me escapó acá. Cuanto más cerca estaba la autoridad, ¿sí? Aumentaba la obediencia. O sea, que si yo tengo la víctima cerquita mío, ¿sí? Y la tengo al lado y estoy aplicando los voltios y grita y se retuerce al lado mío, aumentaba la desobediencia. ¿Por qué? Porque yo siento que lo que yo estoy haciendo está influenciando directamente sobre un prójimo, un semejante. Cuanto más lejos estoy de la víctima y no la veo, aumenta la obediencia y aumentaban las descargas. Por otro lado, cuanto más cerca estaba la autoridad, ¿sí? Aumentaba la obediencia. Ahora, si la autoridad estaba lejos y me mandaba las órdenes por teléfono,
eh, tendían a ser más desobedientes los voluntarios. Segundo factor, difusión de la responsabilidad. Si se delegaba la responsabilidad en otro, disminuía la obediencia. Si era una orden directa, aumentaba. Por ejemplo, el investigador se acercaba y decía al voluntario, bueno, mira, vos vas a ser ahora de profesor, bla, 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 todo lo de las respuestas y tenés que aplicar las descargas, pero ¿sabes qué? Yo tengo que salir de a ratos, y en mi lugar va a quedar un subalterno mío, ¿cómo es? Un reemplazante, ¿sí? Así que vos, cualquier cosa, pregúntale a él. Si la autoridad se alejaba y delegaba la responsabilidad en otro, aumentaba la desobediencia, o sea, disminuía la obediencia. No, no, pará, no, mira, le estoy haciendo mucho daño. No, no, vos viste lo que el jefe dijo, que vos tenés que aplicarle la descarga. No, 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 no lo voy a hacer, ¿sí? Si te lo decía un subalterno, la obediencia disminuía. En cambio, si era una orden directa de la autoridad, la obediencia aumentaba. Esto es muy interesante porque incluso se aplica a lo que son situaciones de la vida. Por ejemplo, si un jefe quiere citar a todo su personal a una reunión, lo mejor que puede hacer es él citarlos uno por uno o mandarles de alguna forma una notificación como diciendo yo te estoy citando a vos a una reunión. Si cita, por ejemplo, a sus subalternos mediante una secretaria o mediante otra persona, probablemente hay varias personas que van a faltar a esa reunión. ¿Por qué? Porque ¿cómo es? Hay una difusión de la responsabilidad, como diciendo, bueno, me hago la loca, no voy. En cambio, si mi jefe me dice directamente, mira, hay una reunión tal día, te estamos esperando. Uy, como que no da para faltar, tengo que ir, ¿sí? Tercer factor que influye en la obediencia o la desobediencia. Si existe un modelo desobediente, si habían varios profesores y uno desobedecía o varios desobedecían, disminuía la obediencia. Cuando le estaba aplicando el choque eléctrico, si habían otros profesores al lado, decían, no, ¿saben qué? Yo me voy, yo no voy a hacer esto, está loco este investigador. Donde uno desobedecía o varios desobedecían, el voluntario también desobedecía. Aumentaba muchísimo lo que es la desobediencia. Por otro lado, si los otros profesores se estaban ahí y obedecían sin decir nada, mandaban los choques eléctricos, aumentaba la obediencia. Por eso en un grupo es tan importante que todos obedezcan. Si uno desobedece, ya le da lugar a que otros también desobedezcan. Es como que les abre el camino. Es decir, bueno, si este no hizo caso, ¿yo por qué voy a hacer caso? Muy interesante, sumamente interesante lo que estudió Milgram entonces acerca de la obediencia. Y entonces con esto, chicos, llegamos al fin de este tema que es súper interesante, quedaría para charlarlo un montón de tiempo y vamos a buscar la manera de poder intercambiar. A mí me súper interesa qué es lo que ustedes tienen para opinar acerca de esto, porque me imagino que deben estar pensando en muchísimos ejemplos de cada una de estas cosas que estuve dialogando con ustedes. No se olviden de mirar los videos que les puse que están re interesantes, son documentales. No se rían de la vestimenta, así se vestían la gente en el siglo pasado. Y nos vemos entonces la próxima clase.